gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Buenos días, bienvenido a los devocionales de la comunidad. Seguimos en esta semana que estamos hablando sobre el sufrimiento, sobre la crisis y la adversidad. Y queremos animarte a que tú puedas leer el texto que acompaña este vídeo, pero muy especialmente también la palabra de Dios, y te aconsejamos que puedas leer en este día, en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10, donde encontramos la experiencia de Pablo. En estos días anteriores y durante toda esta semana hemos estado hablando de crisis, de adversidades, de problemas que normalmente han sido producidas por tragedias o por circunstancias que escapan a nuestro control. Esas tragedias que vienen y que nos sobrevienen y que nos infligen pues un dolor terrible por las consecuencias, pero también sobre todo porque se escapan a nuestro control, son incontrolables, nos generan inestabilidad y no podemos, tener ningún tipo de dominio sobre ellas mismas. Pero también hay otro tipo de sufrimientos y de adversidades que vienen como consecuencia de nuestras decisiones. De nuestras decisiones, en este caso, quiero hablarte de ello, de servir al Señor y de servirle sirviéndole en algún ministerio, llevando adelante la extensión del reino. Podemos encontrar decenas, sino cientos de ejemplos en la palabra de Dios, en las cuales vemos a siervos de Dios cómo sufren por el compromiso que han tenido con Dios, o están sufriendo por llevar adelante aquellas cosas que el Señor les ha pedido en algún momento, por obedecerle. Podemos hablar desde el principio de las Escrituras, de Abraham, de José, de Moisés, de David, de Nehemías, de Jeremías y de casi todos los profetas, de Juan el Bautista, que perdió la cabeza por servir y por obedecer al Señor, pero también por los discípulos de Jesús, desde el primer mártir que conocemos, de Esteban, pasando por todos aquellos apóstoles, por Pablo y por el propio Jesús. Como podemos ver, y cuando nosotros leemos la Biblia, todos ellos sufrieron las consecuencias de su fe y muchos de ellos sufrieron mucho por llevar adelante el ministerio que Dios les había dado. Ellos conocían cuáles eran los riesgos, ellos conocían lo que iba a ocurrir cuando ellos pusieran delante de sus propias perspectivas el seguir y el obedecer al Señor y el obedecer y seguir los ministerios que Él les había dado. Ellos experimentaron adversidades de todo tipo, a veces peligros naturales, otras veces y muchas de ellas por la adversidad y el maltrato de aquellas personas que estaban a su alrededor, fueran gentiles o fueran judíos, y que les infligieron dolores que les llevaron hasta el punto de morir a muchos de ellos, o si no cercano. Por otra parte, también a aquellos discípulos o aquellos personajes que podemos ver en la Biblia, vemos que a veces tomaban, privaciones y vivían se ponían en ciertas situaciones de sufrimiento. Y vuelvo a insistir, como decíamos ayer, el Evangelio no es un llamado a la autoflagelación o al autosufrimiento en ese sentido, como dándole importancia, pero sí que nos enseña la palabra de Dios que aquellos siervos, aquellos seguidores de Cristo y de Dios, vieron la necesidad muchas veces de sufrir para poder llevar adelante, el ministerio que Dios les había dado o el mensaje que Dios les había dado. Recordar a Daniel dejando de comer y de hacer muchas cosas y trayéndole muchísimos problemas. También a Ezequiel, con aquellas profecías que él tuvo que hacer, de forma visual y que eran tremendas para que el pueblo de Dios pudiera entender. Oseas tomando aquella esposa infiel, y así podríamos seguir, y pasar por decenas de personas en la palabra de Dios, de discípulos que, sufrieron por obedecer al Señor. Por último, me gustaría solamente mencionar, y de manera rápida, lo que dice el apóstol Pablo sobre el aguijón de la carne. Dice que Dios le puso un aguijón en su carne para que, como dicen en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, Él no se exaltase desmedidamente por la grandeza de las revelaciones que había recibido. Fijaros,
Aunque Pablo le pidió en diferentes ocasiones, dice que hasta 3 veces, que él le quitara ese aguijón, el Señor le contestó rotundamente no. ¿Por qué? Porque él quería que Pablo pudiera conocerle a él de manera mayor, de una forma diferente, y llevarle a que su ministerio fuera a unos niveles que sin ese aguijón, seguramente sin ese sufrimiento, no hubiera podido experimentar ni vivir. Entonces, mis hermanos, mis amigos, en este día lo que quiero es que tú y yo reflexionemos que no todo puede ser en nuestro ministerio y en nuestro seguimiento del Señor gozo y alegría, sino que necesitamos entender que por medio de las aflicciones, de las crisis, de las adversidades de las cuales estamos hablando tanto esta semana, el Señor hace transformaciones en mi vida y que por medio de este dolor a veces trae esa transformación, hace que cambiemos de forma permanente y nos hace tener un reordenamiento de nuestras prioridades y de nuestro ministerio para poder encontrarnos con Dios a un nivel muchísimo más profundo. En este tiempo en el cual, como decíamos también ayer o antes de ayer, ya no lo recuerdo muy bien, todo el mundo huye del dolor y estamos buscando siempre, digamos, manera de vivir siempre con paz y con tranquilidad. Y también la iglesia, parte de esa iglesia, digamos, que creo que se espuria al Evangelio, habla de que no podemos sufrir, de que los hijos de Dios tienen que estar alejados de todo lo que sea dolor y sufrimiento y que tienen que vivir de gloria en gloria. La palabra de Dios nos enseña que eso no es así, que parte, digamos, de nuestro llamamiento es una parte de ese llamamiento es un llamado al sufrimiento, es un llamado a perder, a entregar. Fijaros, Marcos capítulo 8, versículo 35 dice: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Podremos realmente ser siervos y útiles en sus manos cuando nosotros entendamos que necesitamos entregar nuestra vida, perderla y muchas veces perderla en medio del sufrimiento y de la aflicción. Si nosotros queremos servir al Señor, si queremos realmente ser discípulos suyos, necesitamos entender que no podemos servirles de manera online o de manera, digamos, a distancia, no acercándonos a la gente y no acercándonos al sufrimiento que hay en este mundo o que padecen las personas en este mundo. Él, el Mesías, dice que se encarnó, nos enseña la palabra que se encarnó en este mundo. Él dejó, dice todo, Filipenses capítulo 2, dice que él dejó el ser igual a Dios para venir a este mundo y llegar a morir en una cruz sirviéndonos a cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ser iguales y queremos seguir la senda de Cristo Jesús, necesitamos servir como Él sirvió. Fijaros, Él dice en Juan capítulo 17 que igual que Él fue enviado, le está hablando a su Padre, igual que tú me enviaste, yo los envío a ellos al mundo. Nosotros necesitamos entender que evidentemente no vamos a terminar en una cruz. Algunos han terminado en una cruz, pero digamos no es lo normal. Pero sí que necesitamos pasar por ese camino de, digamos, de sufrimiento que nos va a llevar el acercarnos a gente que está sufriendo, a este mundo roto, quebrantado, a este mundo que sufre, a este mundo lleno de dolor. Si nosotros realmente queremos ser herramientas, instrumentos en manos de Dios, necesitamos bajar a esa arena, bajar a ese charco, mancharnos las manos de barro, mancharnos las manos con el dolor de la gente y de nosotros sufrir con ellos, porque somos llamados a eso. Si somos, dice en Romanos capítulo 8, versículo 17, si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entendamos que el sufrimiento es parte del ministerio, y no solamente aquel que viene y nos sobreviene, sino aquel que a veces tenemos que ir a buscar para poder hacer la obra que el Señor nos llama. Te animo a que tú puedas caminar junto conmigo en este camino de sufrimiento, pero de gozo indecible, donde también vamos a ser glorificados con Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no